Bueno, Tommy, decime, presentate un poco, decime lo que estás haciendo ahora. Bueno, ¿cómo estás? Sí, bueno, soy de Santa Cruz, de Río Gallegos. Em, Básicamente, bueno, viví ahí toda mi infancia. Desde que, bueno, nací ahí, fui ahí, nacido y criado allá, hasta mis 18 años. Luego, nada, básicamente después, bueno, terminé el colegio. En el colegio, bueno, me pasaron muchas cosas. Sufrí como mucho bullying, digamos, en el colegio por ser homosexual. Ujú. Nada, tuve como muchos procedimientos ahí bastante internos, fue bastante difícil. Por suerte, bueno, siempre tuve el apoyo de mi familia, Sí, de que es mis lo más hermanos, que es lo importante. más importante, de mis amigas en ese momento. Pero bueno, la vida ya en el sur, digamos en el pueblo, es un pueblo, Río Gallegos, es Claro. bastante chico, tiene aproximadamente 200.000 habitantes y nada, es como, es muy, Gente muy cerrada. prejuicioso, o sea, Sí. claro, de gente cerrada que cuesta mucho, digamos, nada, ser vos, ser libres, estar en, tener tu esencia. Yo iba al colegio, por ejemplo, a mí me pasaba mucho de que, nada, iba al colegio, primero iba a un colegio privado, me acuerdo, que mis Sí. papás me habían anotado, em, y sentía como que me sentía como vacío por el hecho de que me costaba mucho sociabilizar. O sea, me costaba mucho sociabilizar con mis compañeros. Era un proceso bastante como complicado, me sentía solo. Era como que, nada, estaba en el aula y no tenía amigos, o sea, era Esto como cuando que... eras chico, Sí, todo esto cuando yo tenía, cuando era chico. Básicamente, en la infancia. en la infancia, Sí. más o menos hasta los, sí, 15, 16 años, o Sí. sea, antes básicamente de poder irme de Gallegos. Eh, bueno, antes estaba, digamos, en el cole y nada, en el recreo y todas esas cosas me costaba, estaba solo, me sentía solo, por ahí me quedaba mucho como es en el aula, Claro. era como que me quedaba en un rincón, era como muy igual introvertido porque sentía que Te me iban a miraban rechazar. diferente, claro, Claro. como que claro, como que básicamente me rechazaban. Pero también era una cuestión de que, por ejemplo, qué sé yo, yo estaba, por ejemplo, escuchando la clase y demás, y de repente sentía que me tiraban papelitos mis compañeros, Mm. o me gritaban algo, ¿viste? Así Sí. como muy, muy Muy bajito, explícito, pero o sea, claro, pero como que se sentía la presión ahí. sí. Y la verdad que era difícil, porque era como, yo era chico, o sea, era como, me No sentía tenías muy herramientas, indefenso, claro, sí. no tenía ninguna herramienta. Y la verdad que fue como duro. Eh, Más que nada también porque, bueno, por ejemplo, me pasaba, yo me acuerdo que, no sé, tocaba el timbre del recreo y, y nada, yo era como, bueno, o sea, que yo no quería que llegue el recreo, en Claro. realidad, porque tenía que salir afuera, digamos, Era tu a terror. sociabilizar, era como un terror. Hoy te lo digo igual con esta Claro, naturalidad sí. y me puedo reír un poco, Es que ya han pero, pasado años. pero en ese momento era como que, no sé, la pasaba re mal, ¿viste? Y encima eran muchos silencios. Eso también me pasaba mucho. Porque era como, por ejemplo, esto, lo que te estoy expresando ahora, no lo podía decir en ese momento. No. O no me podía expresar con mis amigas. Por ejemplo, mis amigas veían que los otros me hacían bullying o me molestaban, pero no, no sentía tanto que me podían ayudar, digamos. Y Ujú. yo tampoco me dejaba ayudar mucho, porque era como que, no sé, me sentía como solo, digamos. Y me pasaba mucho esto de los recreos, como te decía, que me acuerdo que o me quedaba yo en el aula, viste, ahí solo, tranquilo, o también me pasaba mucho, porque me acuerdo que me cerraba en el baño, viste, como para que Ah, nadie me vea, tipo, ¿cómo es? En cubículo. un cubículo, a esperar a que termine el El recreo. recreo, ¿entendés? Y eso era como medio feo, era bastante feo. Eh, pero bueno, nada. Eso fue mucho en el colegio privado, como te decía. Em, También me ponían apodos, era como que me ponían cosas como que era, me sentía mal, Señalado, señalado, apuñalado, sí. juzgado. Sí. Eh, y me pasó, me acuerdo, que yo quería, viste, uno siempre quiere, o sea, a mí me pasaba que yo quería incluirme, pero no sabía cómo. O Claro. sea, era como que siempre me sentía señalado, pero yo quería intentar eh,
tener Integrarte, amigos, claro. integrarme. Pues yo veía que todos se integraban y también me pasaba mucho de que, por ejemplo, me acuerdo que cuando tenía 15, todos, por ejemplo, festejaban un cumpleaños, viste, en tal lugar. Entonces yo quería hacerlo en ese lugar, como para sentirme también incluido, viste. Eh, y, y mis compañeros, en vez de como apoyarme y todo, yo me acuerdo que, por ejemplo, también lo hice en un mismo lugar donde todos Sí. lo festejaban. Y me acuerdo que fui, invité a muchos de mis compañeros que no eran mis amigos, eran compañeros, ¿viste? Pero eran las únicas personas con yo digo, bueno, todos invitaban, digamos, a sus compañeros, yo invitaba a los míos Claro, también. el círculo, el El grupo, círculo sí, del, claro, del en el que colegio, andás. de la secundaria. Y me acuerdo de que, eh, nada, era como que, bueno, yo festejé mi cumpleaños en un lugar que se llamaba Como en Casa, en Río Gallegos, y nada, era como que lo festejé y no, ponerle que había invitado como a 20 personas, creo que fueron tres. De 20 Eh, personas fueron 3 Tres personas a tu personas a mi cumpleaños. cumpleaños, claro. Y ahí yo me largué a llorar, me acuerdo, y mis Todo esto viejos, teniendo 15 años, todo como esto que no teniendo teniendo 15 herramientas años, para claro, afrontar. no tenía noción de nada, no tenía herramientas, no entendía mucho igual qué me estaba pasando, yo estaba como en mi nube, o sea, bien descubriéndome a mí mismo, pero también era como que era un chico, o sea, Un un niño, niño. sí. ¿Cómo es esto? Y ahí mi mamá se dio cuenta, por ejemplo, de que me dijo, bueno, te voy a cambiar de colegio. Mi mamá pensó en ese momento, como cualquier madre, digamos, bueno, te cambio de colegio para que te sientas como mejor o que Que se encuentres más, arregle. claro, como que se puede arreglar eso, ¿entendés? Y eso nunca pasó. O sea, tipo, yo me cambié de colegio, me acuerdo, pasé. Fue muy gracioso porque pasé de un colegio muy privado, en Ujú. donde era muy selectiva la gente, era bastante careta, Sí. era bastante de clase media alta, por así decirlo, a un colegio público público. Donde nada que ver, donde yo pasé de estar con uniforme, respetando muchas reglas y demás, a estar en un colegio repúblico en donde me tenía que poner un guardapolo, era otra cosa, y aparte tenía compañeros que, no sé, yo tenía en ese momento, como te digo, 15, 16 años, y tenía compañeros que tenían 20, 25, 30, o sea, era otra cosa, Era raro, era raro, sí. pero ¿qué pasó? Yo en realidad me quería cambiar a un colegio semiprivado, ¿viste? Yo siempre, cuando era chico, era como mucho esto de querer pertenecer, ¿viste? Sí. Entonces, había un colegio donde iban todos, entonces yo quería ir a ese colegio. Eh, Igual todo esto, viste, analizándolo con los años. O Obvio, sí, sea, en el no es momento que no te das en ese cuenta. momento no me daba cuenta. Como te digo, yo solamente quería estar ahí y ya. Y en este colegio público, me acuerdo que, bueno, fui ahí en realidad porque no tenía vacante para el otro colegio. Mm, Fue como que yo cumplo en noviembre, el 1 de noviembre, esto del cumpleaños que te dije que no fue sí, nadie, pasó ahí en noviembre, y mi mamá me cambió de colegio en diciembre, o sea, terminó el año y ya el siguiente año empecé en colegio en público. nuevo. Me quedé un año ahí hasta que encontré vacante el próximo año. Y ahí me acuerdo de que me cambié, estuve en este colegio semiprivado, pero el bullying seguía, o sea, era como que En cada en ámbito que vos cada ámbito ibas, que yo iba era como que me sentía, digamos, excluido o me sentía juzgado. Porque también me pasaba que mucho que caminaba por ahí por la calle y me decían puto de mierda, o a mí también me daba como, viste, cuando van caminando por grupito y yo iba solo, entonces claro. la mirada y que te griten algo y Sí, todas esas sí. cosas es como que no está bueno. En- Y a mí me pasaba mucho de que yo me cruzaba de vereda, como que no quería ir por otro lado. o Eh, sea, te cruzabas de vereda para que no para que te no me insulten, insulten, claro, o para que me digan algo, ¿viste? Era como evitando esa situación. evitando esas situaciones de que, claro, de malestar, ¿viste? Que encima yo siempre cuando fui chico yo no era una persona, o sea, no sabía cómo defenderme. Nunca fui una persona como que me supiera defender, digamos. No es Ujú. que yo te confrontaba o te decía algo o me iba a agarrar las piñas, ponele. Claro, Cero. no. O sea, era Todo como lo contrario. todo lo contrario, ¿entendés? Era como, ¿qué hago ahora? Pero, pero bueno, nada, en este colegio privado todo siguió dando rueda, digamos. Ujú. Y a mí me pasó algo acá clave. Acá fue algo clave de que todos, bueno, yo sentía que siempre me ponían apodos, como te digo, me hacían bullying y todo porque por ser gay. Y yo en ese momento era como que no es que no me aceptaba, pero era como que yo era como te digo, era un niño, o sea, tipo, yo iba al colegio y después me volví a mi casa, por ahí iba al gimnasio, me acuerdo en ese momento. El Desde gimnasio chico, ahí sí, fue re clave ir al gym desde
los 16 años por ahí. Antes siempre hice natación, hice como unos 8 años y después arranqué Y eso fue como el gym. un lugar Eso fue seguro. como un lugar seguro, sí. El gimnasio siempre fue como mi lugar desde los 16, donde yo estuve cómodo y encontraba un momento para mí, digamos, para ir a entrenar y después me iba a mi casa y continuaba con mi vida. No como ahora igual, viste, que con toda la vida sana y todo Sí. eso, pero iba a entrenar y hacía lo mío. Em, y me pasaba mucho que, bueno, como te decía, en el cole me acuerdo que me armaron como unos grupos en Facebook bardeándome, o Sí. sea, un grupo, nunca me voy a olvidar que el grupo era como para los que odiamos mi apellido es Van Aken, por Sí. separado. Eh, Me acuerdo que ponían, para los que vamos a bardear a Putaken, algo así como de Putaken puto. te decían. Putaken. Ese era tu Ese que apodo. era como mi apodo, ¿entendés? Y lo hicieron en Facebook, me acuerdo, Sí. y fue como re fuerte, porque es como que todo el colegio, o sea, te digo, es una ciudad chica, todos se conocían entre todos, y todos entraban a ese, viste, era un grupo cerrado, pero Sí. bueno, vos te unías y ya, podías comentar lo que vos querías, y yo era como, veía el grupo y era horrible, porque me sentía re mal porque yo veía, o sea, mis caras, por ejemplo, me subían una foto mía con una banana, ponele, o Sí. cosas así zarpadas que vos decís, yo tenía 15 años, o sea, no es que, Claro. bueno, ponele, me lo hacen ahora como, bueno, me chupo huevo, Sí. pero en ese momento Esto como que te era mi vida, destruye. era destrucción, ¿entendés? Porque claro, era como, puta, o sea, era como, no me encuentro hallado, me critican por todos lados, y encima era una ciudad chica, o sea, por eso te digo, es como un pueblo, Sí. todo el mundo se conoce con todo, o sea, no es que yo solamente conocía a la gente, o sea, todos conocíamos a los del otro colegio, digamos, ¿entendés? Claro. Mis papás conocían a los padres de los chicos por ahí con los que iba yo al colegio, o sea, era chico. Y me pasó mucho de que yo me encerré cuando me hicieron ese grupo, me encerré mucho, pero como te digo, es un pueblo y en el pueblo todo llega. Y me acuerdo que mi papá, claro, le llegó el chisme de que me habían hecho, un amigo de mi papá le dijo, che, ¿qué pasó con tu hijo? Y mi papá me preguntó por qué. Y mi papá se dio cuenta de que me habían hecho esto en Facebook. Y me acuerdo que mi papá, esto no me lo olvido más, mi papá llegó a mi casa y me preguntó, o sea, me trajo los papeles impresos. O sea, tipo, viste, el grupo de Facebook me lo trajo impreso Sí. en papel y me preguntó, ¿qué pasó acá? O sea, ¿qué te pasó? Y yo me quedé como tiesa. Claro, te quedaste Como, tieso. como que me quedé tieso, o sea, tipo paralizado, ¿entendés? No sabía qué decirle. Me acuerdo que mi mamá se largó a llorar y fue como un momento retenso. Y yo no sabía qué decirle. Y mi papá lo que primero que me preguntó fue, ¿quiénes son estos que te están escribiendo? O sea, Ujú. ¿de dónde, a qué colegio van o de qué onda? Entonces, bueno, en ese momento dije, bueno, le digo, o sea, tipo, Sí. ya fue. Entonces, había gente que era de mi colegio, que era de Salesiano, pero también había otros de otros colegios, de mi antiguo Ah, colegio, digamos, del IPEI, y de otros colegios, que se juntaron. que se juntaron todos como en este grupo, Sí. ¿viste? A bardearme. Entonces era como todo muy selecto, o sea, era como todo re chico, ¿viste? Em, y bueno, y como mi papá conoce mucha gente, como es un pueblo, me acuerdo que empezó a ir de colegio en colegio. Mi papá es re defensor, Re modo defensor padre. tuyo. Claro, porque mi papá es lo opuesto a mí, o sea, tipo, él es como re, si se tiene que cagar a trompadas con alguien lo va a hacer, si se tiene que Sí. putear con alguien lo va a hacer. Yo no, o sea, tipo, yo soy más introvertida y aparte ni una cachetada te puedo llegar a... Entonces como que nada, mi papá me defendió muchísimo, me acuerdo que fue a uno de los colegios em, buscando explicaciones, buscando a los Ujú. padres de los chicos estos y me acuerdo que en uno de los colegios que era de monjas les dijeron que no, que claro, no podían dar información privada Claro. de la gente, ¿entendés? Entonces en estos colegios como que no pudo decir mucho, digamos. Entonces se fue a mi colegio a ver qué onda, a pedirle a los preceptores qué onda y qué sé yo, o sea, pidiéndole explicaciones, básicamente. Y los preceptores que básicamente, o sea, perdón, el coordinador dijo como que, claro, que qué podía llegar a hacer él porque esto había sido extra del De la colegio, escuela, ¿entendés? fuera de la escuela. Claro, fue todo virtual.
Entonces como que no se Cuando hacían iniciaba las responsables. cosas virtuales, ¿no? Claro, era más, claro, porque encima era Facebook, no había Instagram, No. obviamente, claramente no había, no había el 2000. TikTok, creo que había Twitter, me parece. Sí. Sí, no me acuerdo en qué año, pero claro, hace más de ya, sí, 15 años. Sí. Entonces, nada, en ese momento, mi papá, bueno, como te digo, trató de pedir explicaciones, nadie lo ayudó ni nada. Y también me pasó de que, claro, como mi papá fue a confrontar al colegio y a la gente, todos, o sea, viste, el chisme corre rápido. Sí. Entonces todos ahí en el colegio se enteraron de que mi papá fue a hablar. Y hay chicos que eran como los populares, entonces se llevaban re bien con todos. Y claro, a mí me querían matar, porque claro, mi papá había ido a denunciar, entre comillas, a algún chico de ahí por lo que me habían hecho en Facebook. Y no lo pudimos resolver. O sea, básicamente ¿Empeoró? empeoró. O sea, empeoró un poco. Em, yo era como que, a ver, por ahí me pasaba mucho de que yo escuchaba rumores de que me querían pegar, por ejemplo, afuera del colegio. Entonces Sí. mi papá me acuerdo que me venía a buscar en auto, en la puerta, como para que yo salga directamente y me meta en el auto. No, fue como varias semanas o meses, mejor dicho, así, como medio tenso todo. Eh, pero nada, fue como una fea época. Era como que yo llegaba a mi casa y me sentía mal. Me acuerdo que no sabía qué hacer, era como que estaba paralizado. A mí me preguntaban, mi papá me preguntaba qué pasó, o sea, o cómo llegamos a esta situación, ¿viste? Porque vos Sí. decís, bueno, yo en mi cabeza era, ¿qué hice mal para que me hagan todo esto, digamos? Para que te hagan Tanto Sí. daño, porque yo digo que soy una mala persona, No. o, o dije algo que no debía y confrontaba con la gente. Un montón de cosas pasaban por mi cabeza, digamos, y yo no lo entendía y en ese momento, claro, no lo entendía. Después, en terapia, obviamente, hablando con mi psicóloga, ¿Vos después de eso fuiste a terapia? sí, siempre tuve terapia igual. ¿Siempre? O sea, es como que siempre fui a terapia porque, bueno, estas cosas ¿cómo es? Me metían mucho en introspección y yo necesitaba, digamos, hablar con alguien y mi mamá se daba cuenta de que yo necesitaba, Y ella te digamos, llevaba. y ella me obligaba, sí. Claro. Yo Bueno, iba mucho. bien. Eso estaba bueno, sí. Pero, nada, fue como una fea época. Yo llegaba a mi casa y era como, la verdad que había momentos donde, nada, como que me quería morir. O sea, Te literal, querías morir. me quería morir. O sea, era como, me sentía solo. Era como que no tenía amigos, no tenía apoyo tampoco. La única persona que me apoyaban, o sea, a ver, mi papá y mi mamá siempre me apoyaron y estuvieron ahí para mí en todo. Y siempre me prestaban Te atención y me entendieron preguntaron, me también. entendían, claro, eran mi sostén. Pero, nada, era como que, viste, como que me apoyaban y todo, pero yo me sentía solo igual. Claro, Porque, no claro, tenías amigos, o sea, por más que tenías a tus padres, no tenías amigos, ¿no? claro, no tenía un círculo, ¿entendés? Ujú. O sea, era como que estaba solo. O sea, por más que mis papás me ayudaban y todo, yo estaba solo. Por suerte, igual mis papás estuvieron ahí, porque si mis papás no estuvieron ahí, yo creo que no estaría acá. No estarías acá. No estaría acá. Fue como situaciones fuertes. Me acuerdo que, nada, yo me quería matar y me acuerdo que una vez fui ¿cómo es? Al coso este de donde se lava, ¿viste? El lavarropas y todo eso. Sí. Y me acuerdo que me quería dar con la bandina. Me acuerdo que tomé la bandina así como para decir, no sé, yo flashé, ¿viste? Sí. Yo era chico. Claro, no Entonces digo, entendía. bueno, me voy a meter esto porque, no sé, me quería hacer mal, digamos, me quería hacer daño. Y me acuerdo que lo terminé vomitando en el baño. Y nada, eso por ejemplo nunca se lo dije a mis papás. O sea, es como una huevada en realidad, pero en ese momento era como, yo no quería vivir más. Pero bueno, por suerte es como que, nada, eso pasó, o sea, pasaron los meses y todo empezó como nada, todo siguió su cuenta, digamos. Eh, ¿Qué pasó? Después, bueno, terminé el colegio a los 18, más o menos. Y ahí es como que, bueno, yo me quería ir, ¿viste? Porque yo, Sí. como sufrí tanto ahí, era como que era una ciudad en la que yo detestaba, ¿viste? Todas mis amigas, gente que conocí, era como, tampoco era como que les gustaba tanto, ¿viste? Porque en Río Gallegos es un pueblo chico, no hay nada para hacer, no hay cine, no hay shopping, No, no hay no hay nada. nada. O sea, no hay mucha entretenimiento, digamos, Claro. menos para jóvenes. Y hace mucho frío también, hace mucho frío, y todo el año. Entonces,
nada, no, yo cumplí 18 y yo me quería ir. O sea, lo único que quería hacer era irme de ahí, porque digo, "Ay, estoy viviendo como un infierno, necesito irme". Eh, y, y bueno, mis papás me dieron la posibilidad de estudiar, pero en ese momento yo no sabía qué estudiar. O sea, No yo no sabía. tenía ni idea, porque claro, como estaba perdido, porque yo encima me sentía muy solo, era como que tampoco, menos sabía, o sea, siento que me sentía re solo, menos iba a saber qué quería estudiar o qué hacer de mi vida para Sí. siempre, ¿viste? La típica. Es que Eh, tenías tu mente ocupada en otras Tenía mi mente situaciones. claro, yo en ese momento lo único que quería era, necesito irme de acá, o sea, Sí. como sea. Y mis papás me dieron la posibilidad de irme a Córdoba. Entonces yo ni la pensé, o sea, tipo, en ese momento dije, me, o sea, me puse a ver, bueno, qué carrera o sea, qué carrera puedo hacer. O sea, Claro. pero no sabía ni qué me gustaba ni nada. Era como que yo dije, bueno, voy a elegir algo como para irme. Me acuerdo que mi tío es escribano, entonces, y él me metía mucho que estudie abogacía, digamos, por el Sí. tema también de que iba a conseguir trabajo en Río Gallegos. No sé Ah. qué flashó que iba a volver y me iba a recibir, pero bueno, eso no El iba a terror pasar. de nuevo. Eso eso no iba a pasar. Eh, pero bueno, más allá igual de lo que pasé allá, era una ciudad que no me gustaba en No era ningún para vos. punto, no era para mí. Para mí no era. Entonces, A los 18 a los te pudiste ir 18, a Córdoba. claro, me fui a estudiar abogacía, me acuerdo, y no me gustó para nada, o sea, estuve 6 meses ahí. El bullying siguió, o sea, podés creer que me hacían bullying ¿Cómo también que te en el hacían colegio. bullying? Te juro, no sé, como que, viste, como ¿En la yo siempre universidad? decía un montón. Como que me acuerdo que nosotros nos tomamos Traffic. Yo iba a una universidad privada, nos Sí. tomábamos Traffic para poder, como has visto, ir a la facultad desde Nueva Córdoba, digamos, hasta el campus. Yo estudiaba en la Católica y nada, tenía compañeros que por ahí me tiraban papelitos, ponele. Cosas así, o sea, es Todavía, como, yo no, digo, no. ay, pues ya tengo 18, ¿viste? Pero tampoco sabía defenderme tampoco mucho ahí. Sí. O sea, todavía estábamos como en el veremos de los 15 más o menos. Pero bueno, nada, seguí ahí 6 meses, estuve estudiando abogacía, no me hallé. Dije, bueno, no me gusta. No fue Entonces, para vos. no era para mí. Entonces digo, ¿qué puedo estudiar? Vamos de nuevo. Otra Entonces vez. me puse a ver, porque claro, ¿cuál era el tema? Yo tenía que elegir en realidad una carrera de grado o una carrera que tenga, digamos, que sea 5 o 6 años, Sí. porque yo, como soy de Santa Cruz, que es a 2000 kilómetros de distancia, no era, o sea, yo en ese momento sabía más o menos que quería hacer algo relacionado con el entrenamiento, pero eso lo podía hacer tranquilamente en el sur, digamos. Ujú. Entonces, nada, al final terminé eligiendo psicología, me acuerdo, arranqué estudiando psicología y estuve 5 años más o menos estudiando psicología, un montón. Querías estudiar psicología para como hacer una introspección en Yo, vos. yo creo que sí, o sea, psicología era como, o sea, me gustaban algunas cosas de psicología, básicamente quería ver cómo resolver mi vida, más o menos, Sí. ¿viste? Hay mucho que, igual esto es algo común, digamos, que he hablado con compañeros y demás que se meten por esto, digamos, y no sirve para nada en realidad. Pero nada, yo estuve ahí 5 años, que igual no me sentía cómodo, era como que había algo, viste, ahí Como que que me sí. hacía ruido. Pero yo lo hacía, no era como abogacía que dije esto no me gusta y me voy, ¿entendés? Psicología era como que, bueno, me agradaba, era como que iba avanzando y a la vez no, igual, porque era como, me acuerdo que yo aprobaba como los parciales, siempre me costó mucho igual la facultad, siempre fui como medio, como que me costaba. eh, y no rendía los finales, porque encima también porque eran orales y a mí me daba también vergüenza todo Claro. hablar y todo. Y yo creo que también es por mucha introspección, viste, esto del cole y todo, era como que Sí. ahí tenía que hablar y expresarme con mis conocimientos y era como, prefiero no decir nada, ¿entendés? Entonces, nada, estudié ahí 5 años. La verdad que bueno, sí, entre idas y vueltas a mí me agarraron como ataques de ansiedad y ataques de pánico. Era como que había, ¿Cuándo sucedió eso? eso sucedió, digamos, como en la mitad de la carrera. Ya De tenía, psicología. claro, de psicología, ya tenía unos 23, 24, por ahí. Y te Eh, agarraron ataques de pánico. Claro, me agarraban ataques y yo iba a la psicóloga y todo y hablaba de los problemas que tenía, pero más que nada era, o sea, mi problema ahí, Raíz. raíz, digamos, era el tema de que a mí me costaba hablar en finales. O sea, era Ujú. como todo un tema, era como, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque no aprobaba y no podía avanzar. Y viste cuando vos te sentías, o sea, si vos estás rindiendo parciales, te va bien. Y después tratás de rendir finales, pero no los aprobás y no los aprobás y no los aprobás. Es como que
vas cayendo, o sea, tipo, Sí. no avanzás, o sea, porque no terminás de regularizar la materia se te cae, un quilombo. Y también te sentís mal vos. Y me siento mal, claro, me sentía yo re mal, porque no me hallaba, o sea, era algo que y aparte me provocaban cosas físicas, ¿viste? Porque, como te digo, en todo esto igual siempre el gimnasio fue como mi cable a tierra para todo. Gimnasio, CrossFit y todo eso siempre fue como, me dio una adrenalina que no sé, que me hacía sentir otras cosas. ¿Qué te salvó? Que me salvó, básicamente, sí. Porque me acuerdo que yo cursaba un montón de horas, porque como era privada, por ahí iba mañana a veces y tarde. Y nada, terminaba a ponerle a la tarde y me acuerdo que me iba a CrossFit. O sea, yo antes de ir, me acuerdo que me tenía que juntar con mis compañeras a hacer un trabajo práctico. Ujú. Y antes de hacer algo así, yo primero le digo, bueno, chicas, primero me voy al gimnasio. Después, después vemos. Tipo, siempre fue como, bueno, ese también fue un tema. Siempre hice amigas, nunca hice Sí. amigos varones. Me sentía como muy raro. Pero bueno, nada, mi punto clave ahí fue, bueno, con Zico era como que, bueno, tenía ataques, como te decía y demás, hasta, hasta que me pasó como un episodio así de que yo en ese momento tomaba mucho alcohol. Sí. eh, Era como que salía con mis compañeras de la facultad, digamos, y tomaba alcohol, pero no alcohol tranqui. O sea, yo me ponía en pedo, yo estaba en una, Sí, terminabas mal. terminaba mal. Pero terminaba mal en el sentido que, no sé, tipo, mis amigas me tenían que, o sea, me tenían que llevar a mi casa, ¿entendés? Tipo, Claro. estaba en una, y yo me acuerdo que todo eso también era por todas las cosas que me pasaban internamente que no las podía canalizar. Entonces, ahí fue como muy, muy fuerte, pero hasta que me pasó una vez que, por ejemplo, me perdí, o sea, hubo una vez que me puse tan en pedo que me perdí, no pude volver a mi casa. Yo me acuerdo que, es un horror, yo me acuerdo que estaba tocando la puerta estaba tan en pedo, que estaba tocando la puerta de la casa de gente desconocida para que me ayuden, ay no, y terminé en un barrio re feo. Yo no sé cómo hice, creo que, no sé si le mandé un mensaje a uno de mis compañeros que justo tenía auto y me pasó a Sí. buscar y le mandé la ubicación y le dije, pasame a buscar porque no sé ni dónde estoy. Y me pasaron a buscar y me llevaron a mi casa, pero yo la verdad que en ese momento no sé Estabas cómo, estaba perdido. perdido, estaba en una Perdido físicamente y y espiritualmente. espiritualmente. Entonces, nada, todo esto de, bueno, la ansiedad lo canalizaba mucho con el alcohol. Por suerte, como bueno, el gimnasio fue clave ahí porque bueno, me bajaba un poco a Ujú. tierra, eso siempre fue como genial. Y la pandemia fue excelente para mí. Para vos la Para pandemia mí fue buena. fue buena, sí, porque me encerré en mi casa para decir, bueno, ¿qué tengo ganas de hacer? Era como que me puse muy introspectivo ahí. Sí. Eh, Estuvo muy bueno porque, bueno, entiendo toda la situación, pero yo ahí dije, bueno, ¿qué quiero hacer en mi vida? Y yo quería hacer algo con respecto al entrenamiento y a la alimentación. Era como, sí o sí quería hacer algo de eso. Eh, y, y nada, me puse a investigar y o sea, yo ya había estudiado varias carreras, entonces yo digo, no voy a comenzar otra de grado. O sea, era como 5 años más, yo ya tenía 25, 26 creo, Ujú. casi que en 27 era como, ya estaba, o sea, tipo, basta. Eh, entonces me puse a investigar y me acuerdo que primero estaba en nutrición. Dije, bueno, voy a Sí. empezar nutrición. No, era mucho, eran 5 años, había mucha química, qué fiaca. Después dije, educación física. Educación física me gustaba, pero tenía dos temas con educación física. Primero que como que todos me decían que es muy pedagógico la carrera, Claro, porque es como para ser para ser profesor. profesor, claro, para dar clase en un colegio que yo no quería, porque a mí los nenes no me gustan, no sé, no me iba a sentir cómodo. Iba a estudiar una carrera al Pepe. Y también me daba cosa por el tema de yo sentirme solo de nuevo. Era como un tema Mm. de masculinidad, no sé, de sentirme, digamos, excluido también. Sí. Eso pasaba por mi cabeza. Entonces dije, bueno, no, esto no me interesa. Entonces me puse a investigar bien. Yo digo, bueno, necesito una carrera que sea de entrenamiento, pero no un curso, o sea, algo que sea, algo tiene que haber. Entonces me puse a encontrar y encontré la Tecnicatura en Actividad Física, que fue la carrera que le di vueltas. Porque en mi cabeza era como,
me pasaba mucho que mis papás no es que mis papás me obligaban, pero sí era como yo tenía que estudiar una carrera de grado, tenía que estudiar algo como Claro. importante, digamos, Era como entre un poco comillas. una presión. Una presión, claro, no podía estudiar algo tranquilo o algo de corto, digamos, Filosofía. Ah, claro. Entonces era como, bueno, elegí esta carrera que es de Tecnicatura en Actividad Física para ser entrenador físico, que dura 3 años, que te explican todo, está buenísima porque sí. te explican la nutrición, la biomecánica, el manejo del cuerpo, está buenísima. Pero bueno, me costó mucho también tomar esa decisión porque yo tenía esa presión, viste, de decir, ay, no, ¿qué le digo a mis padres? ¿Entendés? Porque yo Sí. necesitaba como el apoyo de ellos. Hasta que me dijeron, sí, ya está, o sea, ¿a vos te gusta esto? Y Te elegilo, o sea, no aceptaron. des más vueltas. Entonces, nada, ahí elegí esa carrera y la arranqué. Y eso como que me cambió todo. O sea, ahí empecé a hacer cursos de nutrición, de entrenamiento, de Ujú. hipertrofia y todo ese tipo de cosas. Y ahí me empecé a encontrar, viste, con mi mundo, por así decirlo. O sea, era como que yo estaba entrenando y me hacía re bien, pero tenía que encontrar, digamos, o sea, necesito hacer algo con respecto a esto a nivel laboral. Sí. Entonces era como, bueno, ¿qué puedo hacer? Y era esto, o sea, cuando entré ahí y me animé, digamos, a tomar la decisión, eh, mi vida cambió. Ahí todo cambió, pero Sí. bueno, entiendo que es un paso bastante importante, digamos, darlo, cuesta mucho, porque uno se tiene que sacar, uno está mucho con la cabeza pensando en lo hago, no lo hago, cambio, no cambio, Sí. esto es para mí, no es para mí, estoy seguro, no estoy seguro, o sea, es como te replanteas un montón de cosas en tu cabeza, explotás, o sea, a mí también me pasaba mucho eso, me daba mucha ansiedad, entonces dije, bueno, basta. Eh, entonces, bueno, cuando arranqué y todo, me encantó. Mientras yo estudiaba la carrera podía dar clases, o sea, podía, digamos, hacer personalizados presenciales. Y ahí arranqué a dar personalizados. Me encantaba porque antes no estaba trabajando y cuando empecé a trabajar fue como que, no sé, estaba haciendo algo para mí. O sea, Sí. sentí eso más que nada, que estaba haciendo algo para mí y no para mi mamá o para mi papá o para mis compañeros. Y también un poco reconstruyéndote a vos, Claro, que te habías perdido en todas como esas que no tenía como carreras. una identidad clara, Sí. ¿entendés? Y todo eso es como que siento que por ahí mis compañeras lo pudieron hacer antes y yo no, porque claro, como estaba como metida en la mía, todo fue después o sea, cuando me fui a vivir a Córdoba y estuve 10 años en Córdoba, eh, ahí fue cuando empecé a encontrarme a mí mismo, porque tuve que vivir solo también, que eso es todo un desafío. Sí. No es fácil. Al principio yo ya estaba que al principio yo estaba que me volvía a mi casa, aún así donde no me gustaba mi casa, pero era muy fuerte porque es un paso de Santa Cruz, que es re lejos y yo vivía con mis viejos, a estar en Córdoba, capital, en Nueva Córdoba, en un departamento. O sea, era un montón. Es un montón. Era mucho. Eh, pero bueno, nada. Salía igual, conocí gente, estuvo piola, pero bueno, también como los problemas no se solucionaron. Eso es como todo siguió y con el tema de que, bueno, seguí con el tema del alcohol y demás, eso fue como clave. Pero bueno, nada, como te digo, bueno, la pandemia me salvó y nada, cuando arranqué bueno, a dar personalizado y todo eso, me empecé a sentir mucho mejor y demás. Me gustaba, pero yo quería orientarme más a un público más específico. Quería ver qué hacer Ujú. con eso. Yo quería más online, pero no sabía cómo. O sea, era No como, tenías no herramientas tenía las para... herramientas como para decir, bueno, ¿cómo puedo hacer esto de manera online y que me sea Redituable. redituable? Exactamente. Entonces digo, bueno, ¿y cómo puedo hacer? Y ahí me puse a ver, me puse a investigar. Me acuerdo que me habló un chico en Instagram para ofrecerme un programa para poder, digamos, saber cómo aprender de marketing, aprender de Sí. cómo venderme en redes sociales, hacer contenido y demás. Y fue como, ay, bueno, yo estaba terminando el colegio y digo, bueno, ¿y qué Vos hago? antes de eso nunca habías subido contenido. No, antes no. Yo nunca había subido contenido, solamente daba clases presenciales, digamos, en Córdoba, siendo entrenador. Con amigas, conocidos y demás. Sí. Como que, bueno, tenía mi grupo chiquito, pero re bien. Pero, nada, en ese transcurso
yo daba clases y me gustaba, pero también estaba en un gimnasio y en los gimnasios te pagan re poco. O sea, no, Claro. te pagan poco, va todo el mundo, va gente más grande, chica, de todo género también. Y no sé, no me hallaba. No era mi lugar tampoco. Pero me gustaba lo que estaba haciendo. Entonces Sí, dije, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Y bueno, y ahí cuando me habló este chico y todo, dije, bueno, este es mi momento. es tu Entonces ahí oportunidad. fue mi oportunidad. Y en ese transcurso de mi oportunidad, también estaba terminando la carrera, me recibí y dije, yo me quería venir a Buenos Aires. Tenía en mi cabeza, a mí se me mete algo en la cabeza y no me lo saca nadie. Claro, me había formado mi grupo de amigos, me sentía más pertenecido. En Córdoba era como que sí había formado amigos, pero no mucho. Era como que estaba también en una, digamos. Pero también estaba, Córdoba me sirvió un montón porque estaba descubriéndome a mí mismo también. Sí. Llevó tiempo, pero llevó tiempo, pero esto siempre me lo dice mi mamá. Como que demoré, digamos, por así decirlo, como me llevó mi tiempo, pero lo logré. Lo lograste, sí. Eh, pero nada, yo quería venirme para acá y digo, ay, ¿cómo me puedo venir para acá? Porque claro, no tenía trabajo en ese momento. Entonces mi mejor amigo me dio hospedaje y bueno, acá vine, estuve dando clases también, pero no me alcanzaba. Y bueno, y ahí mi papá me ayudó con el tema de comenzar a emprender Ujú. y y ahí todo cambió para Tu vida mejor cambió. porque encontré, digamos, algo que me conectaba conmigo, que me gustaba, que no tenía que hacer obligadamente o lo tenía que hacer para alguien, era para mí. Entonces, nada, cuando empecé, digamos, a formarme como coach, porque yo soy entrenador online, y empecé a ayudar a hombres, digamos, que estén, digamos, en esta situación de que no se encuentran o quieren mejorar su físico y mejorar su calidad de vida, me empecé a sentir mucho mejor porque me di cuenta que podía conectar y que podía, digamos, ayudar a gente que por situaciones que por ahí yo también había pasado y no Sí. sabía cómo atravesarlas. Como ahora desde un punto más alto vos Claro, podés ayudar al resto. a otra, sí, exactamente. Entonces, nada, empecé a subir contenido, porque el contenido también tiene su proceso igual. Obvio, O sea, total. al principio era como, me acuerdo que mi primer reel era en el cuarto en el cuarto de mi mejor amigo haciendo algo ahí, digamos, la edité como pude, porque tampoco de edición mucho no tenía idea. Y lo subí, digamos, y dije, bueno, porque de alguna forma había que arrancar. Todos me Sí. decían, o sea, los mentores que yo había leído y escuchado, todos te decían que había que arrancar. ¿Cómo? Fíjate, pero arranca. Entonces yo en ese momento arranqué y yo digo, bueno, ¿qué onda? Al principio no se me volvía viral no, sentía que no tenía ni 100 reproducciones. Y después como que, bueno, viste, subiendo cotidianamente, nada, empecé a soltarme un poco más. Obviamente igual todavía cuesta algunas cosas, viste, esto de hablar en una cámara cuesta a veces. Sí. Pero nada, es como encontrarle mi lado y ponerle lo mío, lo que yo sé, Tu esencia. mi esencia, básicamente. Entonces, nada, hoy estoy ayudando, digamos, a hombres mayores de 25 años que quieren aumentar masa muscular y a mejorar su calidad de vida. Eh, y nada, lo hago con un programa uno a uno para poder, digamos, tener la mayor, ¿cómo es esto? La mayor concentración posible en ese alumno y que podamos, digamos, encontrar los resultados juntos. Sí. Eso es como importante. Porque es importante no solamente poder entrenar o poder, digamos, mejorar, digamos, a través de lo físico, sino también es importante muchos aspectos. Lo La emocional, sí. alimentación, cómo te sentís vos, el estrés, pues esas son cosas que te juegan un valor importante también. Porque si vos estás estresado o estás pasando una situación difícil, por más que entrenes, comas mejor y demás, si vos no te sentís bien o estás atravesando algo, es muy complicado. O sea, Es el complicado. cuerpo actúa en base también a cómo nosotros nos vamos sintiendo. Entonces, nada, es importante tener como un uno a uno en todo, en la alimentación, en el Sí. entrenamiento, en la hidratación, el descanso, en poder mejorar la mentalidad. La mentalidad es clave, digamos, para poder alcanzar objetivos físicos. Eso a mí me cambió mucho. Yo lo hice en este transcurso de que yo me sentía mal conmigo y me hacían bullying y todo. Yo digo, bueno, también
lo que más me cambió ahí fue decir, bueno, yo iba al gimnasio y entrenaba y todo, pero no veía tantos cambios. Era como que, ¿qué onda? O sea, tipo, yo entrenaba un montón, entrenaba de lunes a viernes, 1 horita por lo menos, y también hacía natación en ese momento, porque mis papás me obligaban a hacer, me llevaron a hacer natación. Entonces yo no veía muchos cambios igual. Yo digo, ¿qué onda? Y ahí me acuerdo que averiguando y todo, había un entrenador que lo hacía online y que tenía un programa de 3 meses Sí. para cambiar el físico y los hábitos. Y yo dije, ay, qué copado esto, a ver qué onda, qué sé yo. Averigüé y dije, bueno, voy a arrancar. Y cuando arranqué, me encantó porque tenía un seguimiento, tenía una constancia y sobre todo no era una dieta estricta, o sea, era como Claro. que yo tenía que, o sea, obviamente uno tiene que poner su voluntad Sí. y ponerle ganas, pero aprendí sobre hábitos nuevos, digamos. Ese fue como tu despertar Ese de... fue como mi despertar clave también, también después de la pandemia, antes de la pandemia, digamos, también eso fue importante porque eso me alimentó también en la autoestima de que yo puedo hacer algo por mí, Claro, te ¿entendés? empezaste a creer vos Me las empecé a cosas creer que haces. posible, claro. Claro, porque yo como te digo, como no tenía amigos y me sentía re solo en el cole, yo era Como que como que tenías tenía poca que canalizar autoestima. por algún lado. Sí. Claro, era como, bueno, ¿por dónde puedo canalizar? Y lo canalizaba mucho en el entrenamiento. Eso fue como re importante. Y cuando empecé a cambiar mi físico y todo, digo, wow, o sea, tipo, re bien. O sea, en 3 meses había hecho cosas que, no sé, en años no lo había podido hacer, digamos. Sí. Entonces ahí fue como re bien, lo pude ayudar a mi hermano también, porque mi hermano es como que se metió también en esa, y bueno, y de a poco es como que fui mejorando, eh, y, y nada, y después empecé bueno, como te digo, a formarme yo y a Sí. poder, digamos, ayudar, digamos, específicamente a estos hombres que siento que los puedo ayudar y que pueden mejorar su calidad de vida. Totalmente. Y hoy en día, ¿cómo manejas estas situaciones de prejuicio, de hate por medio de las Por redes? medio de las redes. El hate bueno, el hate también pasó por muchas situaciones. O sea, a ver, desde que siempre hice reels y demás, siempre tuve hate. O sea, era normal de que iba a tener hate, pero Ujú. siento que yo tuve más hate que el común denominador, claro. Y yo digo, ¿por qué tengo tanto hate? Y todo era por cómo me expresaba yo, o por ser afeminado, o por mi voz. Y yo digo, Ujú. loco, o sea, tipo, ¿cuál es el o ¿Cuál es sea, tu ¿cuál es problema? tu problema? O sea, Que ¿qué me tanto tenés te que atacar, molesta? sí. ¿Entendés? Como que siento, eso igual para mí está re relacionado con el colegio, porque siento que hay una parte mía, esto, dato real, siento que hay una parte mía que no sé, que le jode a la gente, o que le dan ganas de hacerme bullying, ¿entendés? Sí. Como re. Y en las redes sociales aparece un montón, porque no sé, porque yo pongo la voz como me sale a mí, así de tipo, es mi voz, o sea, Claro, no la puedes no cambiar. voy a cambiar mi voz, y aunque pusiera, ni aunque quisiera cambiarla, digamos, no la cambiaría, porque es mi esencia, o sea, Sí. tipo, soy yo. Eh, y a la gente le molesta eso, o le molesta cómo muevo las manos, o lo que sea, y siempre tengo comentarios de, uy, el trolo este, uy, esto, que lo otro. Siempre comentarios de mierda, ¿viste? Que no aportan de nada, porque si vos me pones un comentario que vos me decís, bueno, no sé, la técnica esta, ponele. Claro, ni O el siquiera eso te ejercicio ponen. esto, ¿entendés? Es como, No. dale, o sea, tipo, por ahí cada tanto puedo llegar a recibir algo así, eh, y porque aparte yo también soy humano, me equivoco, tengo Sí. errores. Eh, pero siempre los comentarios son de mi voz, de esto, de lo otro, de que no sé qué, es como, bueno, loco, o sea, tipo, hagan lo que quieran. Yo igual me pasó de que al principio me costó mucho, porque era ¿Te mucho hate. afectaba? Claro, me afectaba mucho. O sea, era como, ¿cómo canalizo todo esto? ¿Sentías que estaba como una regresión de tu infancia? Sí, re, sí, sí, la verdad que sí. Había momentos, me pasó mucho de que ahí también, viste, me repregunté, yo pensé que no me lo iba a repreguntar, pero me la terminé repreguntando, estoy haciendo las cosas bien, Claro. este es el camino, y ahí me di cuenta y dije, sí, yo voy a hacer lo que yo quiera, o sea, tipo, y yo no me tengo que atrasar a mí mismo, o sea, Claro. No no me tenés que tengo, volver a no me tengo que encerrarte. poner a encerrarme, o sea, yo soy lo que ves. Si te gusta, excelente, seguime y compartime. Y si no Totalmente. te gusta, bueno, lo lamento. O sea, bueno, igual el hater es así, siempre va a estar.
nada, son cosas que pasan. Lo bueno es que, bueno, mi papá, me encanta porque mi papá siempre me defiende, o sea, siempre está ahí, ¿viste? Entonces esto es una cosa buena, que por suerte siempre tuviste el apoyo de tu familia. Sí, siempre tuve el apoyo de mi familia. Eso es algo Sí, esencial, porque en tanto, otros casos no, termina en catástrofe. sí, tal cual. Sí, mi mamá y mi papá siempre estuvieron para mí en todo. Tanto en la carrera que terminé eligiendo, eh, cuando me vine a estudiar a Córdoba, en mis ataques de ansiedad, de depresión, siempre me trataron de ayudar. Mi papá también pensaban que yo me iba a suicidar, digamos, y hasta también siempre me escribían o buscaban que yo esté bien. O sea, Sí, tanto con una psicóloga o lo que sea, pero que yo encuentre, digamos, felicidad más que nada. sí. Ahora también cuando me vine para Buenos Aires también me dieron una gran mano porque mis papás veían que yo me quería venir a toda costa y quería sí o sí estar acá y no me alcanzaba, entonces dije que bueno, ahí también me dieron una mano. Entonces en ese sentido la verdad que no, estoy sumamente agradecido, tanto con mi mamá, mi papá, mi hermano también, somos como una familia chica. Pero Pero con nada, mucho amor, siempre, sí, siempre hubo amor, respeto, apoyo. apoyo, Ujú. escucha, qué sé yo, un montón de cosas que, bueno, entiendo que hay mucha gente que no lo tiene, y es para agradecer. Pero bueno, más allá de eso es como que, bueno, también hay una sociedad y hay gente Sí, y hay otras cosas que vos decís, bueno, tampoco lo contempla todo, ¿viste? Por más que ahora yo estoy más grande y que tengo casi 30, pero cuando era chico era como mi mamá y mi papá y ya. tu O sea, mundo. era mi mundo, era mi mamá y mi papá. O sea, tipo, tenía amigas y todo y qué sé yo, pero era como, no sé, me sentía solo. No había mucho contención. Pero bueno, nada. Con el tema de las redes, mi papá re bien, siempre está comentando, siempre está... A veces se mete... Hubo un reel que subí de los haters que me habían hecho y mi papá se puso a comentar todo y yo digo, ay, ¿para qué qué paja? O sea, ¿Por qué se a mí toma ya me ese da, a mí tiempo? ya me da paja, yo no me pongo a leer ni comentarios de que no me sirven, no los No, leo, sí. porque hasta me da fiaca. Pero mi papá, ahora que estaba de vacaciones ahora en Córdoba y estuvimos ahí con mi hermano, eh, nada, mi papá estaba todo el tiempo, digamos, comentando o diciendo, o comentando a la gente que me estaba atacando, ¿viste? Y yo como, papá, dale, deja de joder, o sea, bueno, me sirve para viralización, pero, Sí. pero era como, no pierdas el tiempo. Mi mamá, por suerte, es como que, bueno, mi mamá ya no le da ni bola tampoco. Siempre Ujú. me mandaba, al principio también siempre me mandaba mensajes de que no te afecte, que no dejes Sí, de ser yo. Porque bueno, sí, yo también me replanteé el hecho de decir, bueno, eh, no sigo con esto, hago otra cosa. También claro. se me pasó. Pero ya no, o Pero, sea, pero después dije, no, ni en pedo, yo voy a hacer lo que yo sí, quiera y si a mí me gusta, bueno, hay siempre en cada decisión hay algo que afrontar, ¿viste? sí, obvio. Entonces como que, nada, eso. Te pusiste en la posición de ya no escuchar a esa gente que te Mm, critica. Sí, no, la verdad que sí, ya es como que dije, bueno, los comentarios negativos ya a veces ni los leo. Obviamente, viste que hay días y días donde uno es una Le afecta persona más y te o afecta menos, sí. más, o hay días donde uno se siente como raro, y entra, a ver, o sea, es automático. Y en esos momentos, ¿vos qué haces? ¿Sentís Yo la necesidad de ir al gimnasio? en ese momento es como que sí, o sea, es como que digo, bueno, no entro, por ejemplo, a redes, digo, bueno, ¿para qué voy a entrar? Si que me estoy autocastigando, o sea, no, Claro. chao. Tipo, o salgo a correr, a caminar, o ¿cómo es esto? O voy al gym, siempre hago algo que me sea productivo, leo un libro, eh, no sé, escucho música, limpio el Sí, departamento. Hago algo que me desconecte también de las redes sociales, porque si no es como también me pasa de que estoy todo el tiempo como trabajo con redes sociales, estoy todo el tiempo ahí, ¿viste? Entonces como que, nada, también quiero desconectarme y decir, bueno, este ujú, es mi momento, eh, me lo tomo tranquilo. sí. Sí. ¿Y vos, cuando viniste a Buenos Aires, fue cuando empezaste a ser coach online?
Sí, cuando ya me vine para Buenos Aires, yo ya estaba, sí, estaba arrancando más que nada. O sea, fue como un empuje que mis papás me ayudaron mucho y, y empecé ahí, digamos, empecé con todos los miedos. O sea, Sí, obviamente total. fue como, bueno, dale, vamos. Pero al principio era como que, bueno, cuesta mucho también llegar a la gente o cuesta mucho que los reels peguen Sí. y tener reproducciones Y conseguir o confiar clientes, vos sí. en lo que estás subiendo también, porque eso es un tema también, porque vos, o sea, yo ya antes del contenido, de todo lo que hacía, de todo lo que hago en Instagram ahora, yo ya tenía seguidores, o sea, yo ya tenía un público, digamos. Ujú. Entonces era como también decir, bueno, era como mostrar más, antes mostraba más mi lado más privado, por así decirlo, Sí, y ahora es como que cada vez, viste, es como hablar más del lado de lo profesional, más que sí, nada, total. y poder conectar lo mejor posible. Ahora es como que digo, bueno, me voy a hacer otro Instagram para tener mi lado más privado también, porque es como que si no es como, estoy todo Se el junta tiempo, todo. se junta todo, viste, y es importante, digamos, también hacer ese, ese declive, digamos, de una cosa y la Ujú. otra, porque si no estás ahí constantemente subiendo contenido y por ahí hay una parte que como que la perdés. O sea, Sí. como que dejas de- no dejas de ser vos, pero bueno, hay cosas que no subís, qué sé yo, si salgo o algo, no da No. subirlo, digamos, por ejemplo, o si, no sé, por ahí si me junto mucho con mi familia y demás, o amigos, tampoco subo mucho, es como que tengo más cautela sobre esas cosas. Claro. Pero bueno, nada, cuando me vine para acá sí, empecé a- como esto, a formar mi programa más que nada, porque yo empecé como de cero, o sea, tipo, tenía que formar el programa, tenía que ver cómo lo armaba, qué contenido iba a subir, con qué gente quiero trabajar, eso también era importante. Al principio era como que tenía chicas, chicos, todo. Sí. Ahora, bueno, me estoy orientando más a la comunidad LGTB. eh, Me siento más cómodo con ellos, me siento como parte de mi esencia, ¿viste? Es Ujú. como que conectas más y, y me siento cómodo y puedo ser yo, digamos. Porque Sí. también, ¿viste? A mí también me quedó esta parte, digamos, de que los heteros es como que no sé si te juzgan, pero como que me quedó Te esa ven distinto, cosita, sí. claro, te ven como diferente. Y pero porque es como Es un... un, es un Tu, tu experiencia te Mi dijo eso. experiencia es como que, claro, y mi experiencia no fueron 2 años, fueron 20. Sí. O, Casi toda o tu toda mi vida. vida, claro, tengo 29. Entonces, como que ahora yo me doy cuenta a veces de que eh, por lo virtual es como que me siento más, como es más canchero, por así Ujú. decirlo, pero a mí ahora a veces me recuesta relacionarme En, en, presencialmente en con persona, alguien. sí. No importa si es de la comunidad o no, me cuesta. O sea, es como que me cuesta entablar a veces relaciones y yo a veces me puedo pensar, digo, ¿por qué tanto? Y es por esto, porque me siento como a veces como... todavía me quedan algunas cositas Sí. de sentirme introvertido. Siento que mejoré un montón y que soy otra persona y que he mejorado toda mi vida y me siento con más autoestima, más energía, más todo. Pero también hay días en donde si me toca conocer a alguien nuevo me cuesta un montón. O sea, Vos mismo te autosaboteás. sí, es como que, sí, a veces sí. Es como que me pongo en esa en donde digo, bueno, ¿qué hago acá? O, no sé, me siento incómodo acá. Pero bueno, yo por suerte es como que antes por ahí me sentía incómodo en un lugar y me quedaba igual, ¿viste? Ujú. Como que digo, bueno, me quedo acá y digo, bueno, ya fue. Pero, pero ahora es como que si no me siento cómodo en el lugar donde estoy, o con la gente con la que estoy, o no conecto, o no puedo ser yo, prefiero Y irme y nada. O sea, emprender también te hace, te hace poner en una situación donde no es que te volvés más solitario, pero te pones como más selectivo. sí, Aunque no sí. lo quieras, es como es así. O sea, tipo, emprender tiene eso, porque te pones le das mucha prioridad a eso. Empezás a tener otro tipo de enfoques. Yo siempre fui muy de entrenar, de la comida, de los buenos hábitos,
pero esto como que me lo potenció, porque encima Claro, como estoy trabajando de esto, es como que, claro, antes era el 70% de mi vida, ahora como el 95%. claro, O casi sea, todo. estoy todo el tiempo hablando con gente sobre entrenamiento, sobre alimentación. Estoy todo el tiempo, no sé, mis amigos también me preguntan algo sobre eso. O sea, es como que trato igual de decir, bueno, voy a desconectarme de esto porque, no sé, Necesitas hay un momento. conversaciones, viste, que voy a decir, bueno, no se habla, de esto no se habla. Sí. Háblame de otra cosa, háblame del chisme de otra cosa, eh, pero sí, sí. Pero no, no, la verdad que me gusta, me encanta lo que hago, siento que puedo ayudar a aquellos hombres a que puedan mejorar, digamos, su calidad de vida como lo hice yo. Ujú. Por más que uno tenga ansiedad o tenga estrés o haya pasado situaciones muy difíciles, porque bueno, yo siento que, no sé si siento que atravesé como una situación extremadamente difícil, pero sí estuve en una situación de mucha oscuridad donde me sentía completamente solo y, y fue difícil, digamos, salir. Pero bueno, Pero sos el por, ejemplo de que se puede de que salir. se puede, sí, sí, siempre se puede. O sea, hay que buscarle el lado B, digamos, Ujú. y hay que buscar algo que también que a uno lo haga vibrar y que le guste Y que lo y que llene lo llene, de cosas claro, que no buenas, haga, positivas. claro, no hacer algo por hacerlo o por el qué dirán o por el Ujú. hecho de los otros lo hacen y yo también lo tengo que hacer, no. O sea, buscar algo que si es original y si es para vos, hacerlo y listo. No complicártela con prejuicios o con cosas, viste, que uno tiene en la cabeza que va a decir, ¿para qué? O sea, al pedo. Sí, Igual uno, viste, como que la cabeza, la mente humana es así, o sea, es como que uno solo se se sabotea. termina boicoteando. Sí. Entonces, nada, eso. ¿Y cómo fue el tema de salir del closet? ¿O nunca, como que se dio naturalmente o fue como un momento como que dijiste, bueno, ya está, digo quién realmente soy? Sí, el tema de salir de clase, uff. Eh, Básicamente fue en Córdoba. O sea, en Córdoba encontré como... En Córdoba es como que es una ciudad, digamos, más grande, más diversa, tiene un Sí. montón de cosas, digamos, para hacer, gente, boliches, más de LGTB. En Gallego no hay nada. Y en Córdoba es como que ahí empecé a salir, empecé a ir a boliches gays, empecé a conectar más con mi comunidad y empecé en como a encontrarme más, digamos. Em, Aún así es como que, bueno, nada, como que también, como te digo, me cuesta. O sea, Ujú. por más que me sienta en el entorno, digamos, es como que tengo mis cositas. Eh, pero, pero salí, no sé si salí del closet, pero, o sea, yo no tomé tanto así, fue como, era como que yo estaba viviendo mi vida. O sea, era como que mi papá me pasó de que, no, nunca, no me voy a olvidar más, de que, nada, yo vivía solo en Córdoba y mis papás venían de vacaciones, ¿viste? Sí. Tipo en julio, tipo fechas así importantes. Y yo me acuerdo que había conocido a un chico que vivía, no, que vive, en Tucumán. eh, y él venía, o sea, yo había ido a visitarlo. Me acuerdo Sí. que le, me acuerdo que le mentí a mi mamá, le dije que iba a irme a Buenos Aires a ver una amiga. Y porque era el mismo, me acuerdo que era el mismo cantidad de horas o algo así, era en el colectivo se podía, o sea, era el mismo tramo, Sí, entonces sí. como que la piloteé. Y yo había ido a visitarlo y después él vino justo en las fechas que venían mis viejos. O sea, era como justo. Y yo ahí, en vez de decir, bueno, voy a estar con mis padres, no, yo quería, yo quería verlo al chabón. Entonces como que fue medio raro porque, claro, el chabón venía a mi casa y mis papás Ah, estaban en mi casa. O sea, también. era como medio raro todo. O sea, no se dio eso en realidad. O sea, el chabón al final creo que vino el último día que mis papás se iban, pero mis papás se dieron cuenta de que algo me pasaba porque yo lo estaba como apurando, quería que se vayan. Eh, y Y era porque entonces, tenía que entrar era el porque otro. quería que venga el choco, claro. Entonces, nada, el chabón vino, no, perdón, mis papás, mi papá ahí se empezó a dar cuenta o sea, siempre se dieron cuenta en Sí. realidad, solamente que con esto de que venía el chico, yo nunca había dicho, che, soy gay. O sea, tipo,
estaba como en la mía, siempre estuve como en mi mundo, ¿viste? Era como que no sentía la necesidad de decir, papis, I am gay. Claro, era como, Claro, qué paja, o sea, tipo, era como que yo me estaba descubriendo y estaba viendo qué onda. Eh, ¿Cómo es esto? Y nada, y ahí me acuerdo que mi papá, no me olvido más, me acuerdo que me dijo de ir o sea, que bajemos, digamos, porque estábamos todos por comer. Entonces mi papá me dijo, vamos a comprar una pizza. Me pareció raro, porque mi papá era como, ¿qué onda? O sea, tipo, ¿por qué? Bueno, y cuando vamos a comprar la pizza, ahí me pregunta si era gay, y yo era como que estaba re introvertido, era como que no le quería decir nada. Yo digo, no sé. Mi respuesta fue un, no sé. Estoy como, no sé, qué sé yo, sí, estoy conociendo a un chico, qué sé yo, pero no estaba en la mía, digamos. Entonces ahí mi papá era como que se dio cuenta de que, bueno, estaba saliendo del closet, por así decirlo. claro. Em, entonces era como que, bueno, como esto, nada, a los días siguientes mi papá se fueron y el chico vino y se quedó en casa, qué sé yo. Y bueno, y ahí empecé a ver qué onda. Sí hubo cuando ahí hablé con mi papá, también hablé con mi mamá y dije, bueno, les voy a decir, ponele. Me acuerdo que siempre tuve mucha conexión con mi papá y mi mamá. Nunca tuve como problemas así importantes o lo que sea. Mi mamá es mi mamá. O sea, mi mamá siempre es mi madre. Es como mi otra mitad, por así decirlo. Y me acuerdo que no hablé con mi mamá por un mes. Y yo digo, no sé, era como que ni yo le hablaba ni ella me hablaba. Sí, Como que duró un montón. Era como nosotros, desde que nací, hablamos todos los días, o sea, sí. o constantemente. Entonces era como que en ese momento, viste, era como, no hablamos por un mes y fue como medio raro. Em, ¿Vos te pero sentiste como... yo ahí me sentí como, ¿qué onda? ¿No me acepta? ¿O qué? Mi mamá ahí, bueno, después me enteré por mi padre, qué sé yo, que tuvo que ir a terapia, Sí. todo el show. Tuvo Todo que ir a eso. terapia para ver cómo se siente ella, bueno, con mi decisión y toda Ujú. la cosa. Eh, y después ya, nada, ya después ya lo tomó bien y ya lo aceptó y ya no le costó. Eh, pero bueno, sí fue como para ellos, más que nada para mi papá, era como que mi papá necesitaba que yo le diga que era. Y yo Sí, era como que yo no tengo nada que decirte. O sea, tipo, era como, no sé, estoy viendo qué onda con mi vida. No sentía que tenía que darle explicaciones. claro. Era como diferente. No fue el caso de mi hermano también es gay. Es más chico que yo, tiene 21. No fue la misma situación. O sea, con lo mío fue como más drama, pero mi hermano, nada, por ejemplo, mi hermano fue más valiente, por así decirlo. Sí, Fue y les dijo a los dos, fue como distinta la situación. Pero bueno, como yo soy el más grande, siento que como que yo siempre fui como más el rebelde igual, claro. tipo el que voy a hacer lo que yo quiera. Claro, cuando me fui a Córdoba era como que yo me sentía así, era como, bueno, ahora voy a vivir como mi vida, claro, porque sentía que no había hecho un culo. Entonces, nada, qué sé yo, me empecé a conectar más con gente, bueno, con gente de la comunidad, empecé a salir más, empecé a tener más contacto con gente, porque yo no tenía, hasta ese momento yo no tenía contacto. O sea, era como que No. Tu familia y listo. y listo, claro. Yo en Santa Cruz no tenía amigos, o sea, tenía amigas, como te digo, pero bueno, qué sé yo, vaya y pase. Sí, Eh, pero en Córdoba recién empecé como a enlazarme un poco más. Pero las cosas, bueno, seguían igual, en el sentido de que yo me sentía todavía como con bullying hasta en la facultad, como te dije. Eh, pero bueno, nada, el proceso fue todo un desafío. Pero bueno, nada, con el tiempo no hubo más problemas, mis papás no me jodieron más. Después yo me puse en pareja, después Ah, todo ¿tuviste cambió. pareja? Después todo cambió, porque yo me acuerdo que me puse en pareja y mi mamá ya quería, mi mamá yo lo llevé a mi casa en Villa María. Yo soy de Río Gallegos, tengo mi familia en Córdoba y en Villa María. Y mis Ujú. viejos también tenemos casa en Villa María, entonces siempre estamos allá, digamos. Y yo al chabón este lo conocí en Córdoba y nada, me fui para Villa María con él para que conozca a mis padres. ¿Para Claro, qué? la presentación. ¿Para qué? Mi mamá estaba enamorada del chabón más o menos,
quería que lo lleve todo el tiempo, siempre me preguntaba de él, era como que ahí cambió todo, ¿viste? Era como De un lado al de un otro. lado al otro, claro. Era como que siempre se puso en esa situación de, ay, ¿cómo está Mati? ¿Cómo es esto? ¿Qué es de su vida? Que, no sé, le compraba algún regalito, todo. Era ¿cómo es? Era el yerno perfecto. Pero bueno, nada, después con eso es como que relajo. Así que, nada, con el correr de los años es como que, bueno, todo me mejoró. Ahora, bueno, ahora ya estoy soltero. Pero, pero bueno, nada, eso básicamente. Y contame un poco más de tu pareja, de tu relación. Bien. Bueno, cuando me costó igual tener como, por ¿Cómo esta, te pudiste abrir? claro, Eso. eh, siempre por redes sociales, o sea, todo mi mundo, mi mundo Va pasa por... por redes sociales. O sea, tipo, siento que desde que me hicieron bullying en el colegio con el grupo de Facebook, después con el tema de que, bueno, ahora trabajo con redes, con Instagram, pero también está, viste que hay aplicaciones de Tinder, Grindr Sí. para gays. Y como esto, y yo me acuerdo que mi ex lo conocí ahí. Siempre las redes sociales como que fueron como mi herramienta como para conectar más en el sentido de que podía hablar por lo menos o sentirme más yo, digamos. Ujú. Pero también hoy lo veo como algo como que es una cagada. Es una cagada porque uno cuesta, digamos, conectar con alguien a través de una red social. O sea, es Sí. como que, qué sé yo, no sé, antes cuando conocí a mi ex, que lo conocí en Tinder, me acuerdo, era como que, bueno, estábamos buscando lo mismo y estábamos cada uno en la suya. Pero ahora, por ejemplo, es como que es mucha colección de matches o el me Sí. gusta de Instagram, ¿me entendés? Como es eso nomás. Tenés tenés que, tiene que ser un momento como particular. Entonces, nada, yo conecté con él, pero me costó, o sea, tipo, tuve pocas relaciones de pareja, pero como te ¿Él digo, fue tu sí, primer me pareja? costó. No, fue el tercero. Ah, Fue como, sí, el primero fue cuando tenía 20 en Córdoba, pero bueno, recién arrancaba con mi vida, básicamente, entonces yo estaba en una todavía. Como pero que este fue el primer serio. no duró mucho. Claro, sí, sí. Este fue como más oficial, sí, porque lo presentaba, además como que lo presenté a mis padres, fue como otra cosa. Pero, ¿cómo es esto? Pero sí me costó mucho igual hablar y todo. eh, Como que me costó conectar al principio. Conectamos más, como te digo, por redes al principio y después, bueno, me empecé a soltar de a poco. Pues bueno, yo necesito como un tiempo que Sí, conocer a como que... como que necesito tomarme mi tiempo para conocer a alguien, abrirme, confiar, no sé, abrirle como mi corazón, porque si no es como que me cuesta. Es como que, no sé, por ahí a veces, como te digo, todavía me siento como a veces introvertido y, y, y nada. Pero bueno, las redes sociales, como te digo, me ayudaron mucho Sí. para poder despegar, por así decirlo. Pero mira qué loco que es la vida, que vos iniciaste como tu vida en redes sociales de forma negativa con ese grupo, con ese ¿Viste? bullying Bueno, eso es lo virtual. que bueno, ¿ves? Eso fue una... Mirá qué bueno que sacaste esa analogía porque es algo como que yo también... Todo lo que fue Facebook, Twitter, también en esa época fueron como momentos fuertes en mi vida donde no me llevaron... Porque Twitter también era como... O sea, me hacían bullying en Facebook y Twitter. Ay, Todo eso completita. Vamos a completita. Eh, Era como, bueno, era todo un proceso. Y yo era como, loco, o sea, por redes sociales me están matando. O sea, tipo, ¿qué onda? Y ahora yo trabajo con redes sociales. Entonces, ujú, como que digo, qué loco. O sea, esa analogía de pasar de una cosa a la otra. La diferencia es que, bueno, obvio, o sea, ahora me atacan, pero estoy haciendo algo que a mí me interesa y que me gusta. sí. Entonces, eso es lo importante. Ay, que ahora estás posicionado desde otro lugar. Desde otro lugar, claro, porque yo antes tenía 15 años, 20 años, 22 y me sentía indefenso, no Eras un tenía niño aún. herramienta y yo era un chico. Y yo en ese momento me sentía culpable de todo. Y mi psicóloga siempre me decía que yo no tenía la culpa y que yo tenía que ser yo y listo. O sea, no es que había algo malo en mí como yo me lo había tildado. Y a mí me hacían creer mucho eso también. Como que sentía siempre que yo algo malo tenía. Entonces era como, ¿qué onda? Pero, pero bueno, nada, y después con esto de poder emprender,
me costó igual al principio tomar la decisión, porque yo también me fui como, ay no, redes sociales otra vez. Es como que yo digo, ay, quiero paz con redes sociales. Era como que yo digo, tengo ganas ¿viste? Porque yo digo, la concha, no, no, que digo, quiero estar tranquilo con redes y demás, no tengo ganas de exponer tanto, ¿viste? Porque Sí, yo ya sentía que, dale, ese tipo era como, pero no, parece ser que las redes sociales siempre fueron como de alguna forma, siempre, siempre canalicé ahí lo malo, lo bueno, sí, como eh, que están sí, cerca tuyo. cerca mío. Es como que de alguna forma se me pega. O sea, es como, al principio era todo mal y después como que, bueno, vino solo y dije, bueno, cuando me escribieron como, para poder hacer el programa y era online y tenía que mostrarme en redes y todo, y era lo que me gustaba hacer y dije, bueno, ya fue, o sea, no lo voy a no Sí, hacer por la situación que había pasado, o sea, era como, bueno, ya está. Si esto sucedió, nada, tengo que ir para adelante y listo. Pero bueno, es como decís, hoy tengo una confianza que antes no tenía, hoy me siento más mejor con mi vida, con más autoestima sobre todo. sí. Yo en ese momento no tenía autoestima. O sea, directamente no tenía. Entonces era como una depresión, era una larva ahí deprimida constante y ahora nada, todo cambió. Pero bueno, lleva un proceso, lleva tiempo, lleva ver qué te gusta hacer, con quién relacionarte, qué te gusta, cómo podés empezar a trabajar de lo que a vos, de lo que a mí me gusta, encontrar algo puntualmente. CrossFit y el gimnasio a mí me ayudaron un montón, no solamente físicamente, sino que ahí sentía que yo valía la pena, por así decirlo. Claro. O sea, Te era como sentías que útil. yo me sentía útil, esa es la palabra, como que me sentía como digo, ay, estoy haciendo esto y esto lo puedo hacer, o sea, soy apto para esto. Yo, nadie me critica, nadie Claro, me puede nadie me decir puede nada. criticar, o sea, sí, bueno, o sea, pero por más que me criticaran o lo que sea, era No como, te importa. no me importaba. O sea, yo me acuerdo que tenía épocas de CrossFit en donde iba de lunes a sábado, me acuerdo que en ese momento estudiaba psicología y ponele que estudiaba, porque iba más a entrenar que a la facultad. Entonces era como, dale, o sea, tipo, no, a mí me encantaba, era como, y yo iba solo, o sea, yo no necesitaba como apoyo de gente o sí de hacerlo grupal o lo que sea. Ujú. Era como que yo iba, me ponía en las cosas, porque a mí me gustaba y me sentía cómodo. Y lo mismo con el gimnasio. Pero bueno, sí hay que tener como un objetivo claro. Sí, Eso es importante que la gente lo entienda. Porque si vos no tenés un objetivo claro, más allá, o sea, no hace falta que sea físico, puede ser de fuerza, resistencia o lo que tengas ganas. Pero tanto en el gimnasio, en CrossFit, en funcional, lo que te gusta hacer, salir a correr, necesitas un objetivo. Porque si no tenés como una línea y no tenés a alguien que te oriente o no sabes para dónde ir, estás como en la nada misma, por ahí no evolucionás, te estancás, después necesitas ayuda y sí. recaes. Entonces es importante ponerte un objetivo a largo plazo también, Y que es como un norte. un norte, o sea, no un objetivo tampoco corto, digamos, porque si no es como que después cómo seguís. Y Sí. aparte si no se da ese objetivo, porque a mí también me ha pasado, si no llego de acá a un mes, quiero, no sé, verme de tal forma, y no llegas, es al pedo, te frustras, porque encima en la vida te pasan cosas. O sea, no Sí. es, no es que solamente uno va a entrenar y ya, uno tiene una vida, te pasan estrés, te pasan un montón de cosas personales. Y nada, y uno se lo tiene que proyectar para algo más a largo plazo. Pero bueno, sí tenés que encontrar una actividad que te guste también. Porque hacer una actividad, ir al gimnasio solamente porque te dijo el médico que tenés que ir al gimnasio y si a vos no te gusta, no lo vas a hacer nunca. O No, es sea, como tenés que buscarle el tenés que propósito buscarle un propósito, tenés que entender por qué vas a hacerlo. y una razón más grande de que vos. ¿Entendés? Tipo Tenés que como, buscar una rutina, o sea, una rutina que, que se adapte a vos y no que la persona se tenga que adaptar a la rutina. totalmente. Eso es importantísimo, porque si vos buscas una rutina que vos te tengas que adaptar a ella, estás en el horno porque se vuelve como muy... la vas a dejar, o sea, en algún momento lo vas a terminar dejando, no lo vas a cumplir, entonces mejor buscar algo que encuentres 15 minutos, 20 30 minutos de tu día
y que lo puedas hacer en donde sea, en tu casa, en el parque, en el Sí, gimnasio, en la casa de tu abuela, en donde quieras, pero que encuentres un momento, digamos, para vos. Cuando empezás a ver cambios y todo eso, es re lindo, porque vos sí, te vas dando cuenta que podés hacer algo por vos y que podés, digamos, no sé, cambiar, verte mejor, te sentís con más energía, tu estado de ánimo cambia un montón. Eso es lo que a mí más me cambia la actividad física. El estado de ánimo. Yo estoy de mal humor y me voy al gimnasio. Estoy de mal humor o estoy triste, ponerle también, y me voy, o capaz que ni siquiera me voy al gimnasio, capaz que me voy a caminar o me voy a correr sí. para sacar todo lo que tengo adentro. Eso es re importante. Si me peleo con alguien también, o sea, tipo, cualquier situación así como de mucho estrés, nada, es cuestión de ir y darlo todo. Cuando te sentís que lo das todo, es una sensación re linda. Bueno, bien, gracias Tommy por este espacio, No, por gracias a contar tu vos. historia. No, gracias a vos por estar. Eh, y nada, está bueno poder, digamos, contar un poco de mi historia para que, que gente que lo ve y que se siente identificada con mi historia y que pueda, digamos, establecer proyectos, que pueda, digamos, establecer una meta y que pueda salir de la zona donde está, porque bueno, como yo atravesé esta situación, yo también necesité buscar algo a mí que me haga salir del pozo de depresión donde estaba y, y encontrar algo que te gusta y tener apoyo también, eso, bueno, es importante. Sé que no todo el mundo lo tiene, pero bueno, encontrar el apoyo donde vos lo puedas tener, sea amigo, sea algún O conocido, de el manera psicólogo digital. o de manera digital, lo que sea. Eh, que encuentres, digamos, alguna herramienta, digamos, a través de algún libro o a través de algo que te haga poder conectar con vos y nada, y que puedas, digamos, salir adelante.